Entonces voy a darle el uso de la palabra al senador Iván Cepeda Castro. ¿Me escucha ahora sí, presidente? Perfectamente, senador. Gracias y un saludo cordial al señor ministro, al señor alto comisionado, también otros funcionarios y también al exfiscal Martínez. El senador Gustavo Petro, con su acostumbrada rigurosidad, me libera de hacer comentarios sobre una serie de aspectos de este debate y por lo tanto voy a concentrarme en 4 o 5 asuntos que considero esenciales. Lo primero, quiero decir que el doctor Néstor Humberto Martínez ha sido un sujeto fundamental en buscar consolidar la tesis que ha servido de punta de lanza contra el proceso de paz, y es que este proceso se puede identificar u homologar con un proceso de fortalecimiento del narcotráfico. Esa ha sido la estrategia obsesiva del señor fiscal Martínez para intentar acabar el proceso de paz. Así que esa frase con la que presentó su libro, que he leído atentamente, Las dos caras de la paz, esa frase de que nunca fui enemigo de la paz, sino garante de ella, es una mentira absolutamente descarada. El fiscal Néstor Humberto Martínez contribuyó a todo lo contrario, a intentar socavar, destruir, entorpecer el proceso, como voy a intentar demostrarlo. Y no solamente el proceso entre el gobierno colombiano y lo que fue la guerrilla de las FARC, sino otros intentos que se hicieron en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos para intentar llegar a la paz. Así que, como lo ha señalado el ex vicepresidente de la República, Óscar Naranjo, aquí en esta situación que ya ha sido mostrada con lujo de detalles por el senador Petro, lo que hay es un libreto para hacerle daño al proceso de paz. ¿Quién lo escribió? Es la pregunta. ¿Quién lo escribió, doctor Néstor Humberto Martínez? Bueno, primero voy a simplemente resaltar algunos episodios que van mostrando la intención del señor fiscal. Voy a rememorar, por ejemplo, aquel en el que se produjo un allanamiento a la sede de la Jurisdicción Especial para la Paz el 4 de octubre del año 2018. Seguramente usted, doctor Néstor Humberto, se acuerda que los fiscales entraron a la JEP como si se tratara de un asalto a una organización criminal. Fue tan grave ese episodio, que con el doctor Roy Barreras y otros congresistas tuvimos que ir a la Fiscalía a hablar con usted y a producir una cosa increíble, una mesa de diálogo entre usted y la presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz. Porque usted, como si se tratara de una película policíaca, había permitido un allanamiento de la sede de la Jurisdicción Especial para la Paz para que le entregaran unos expedientes que se podían haber solicitado a través de un trámite sencillo. Bueno, tan grave fue la situación que usted mismo tuvo que en el mismo momento tomar la decisión de revocar esa intromisión absolutamente arbitraria contra la jurisdicción. O ese otro episodio
eso que usted llamó las victorias tempranas, los triunfos, para acabar con el testaferrato sobre los bienes de FARC. Bueno, hace unos días tuve la oportunidad, como seguramente muchos colombianos lo hicieron, de escuchar la W Radio en un análisis sobre los 14 procesos de supuesto testaferrato que usted inició, como suele hacerlo o solía hacerlo, con bombos y platillos en ruedas de prensa, y lo que arroja esta investigación de la W Radio es que no hay absolutamente nada sobre eso. O no, tal vez sí hay algo. Aparece en claro un sujeto que se llama Fernando Bahamón Céspedes, quien es el testigo estrella de la Fiscalía en estos procesos, o por lo menos en la mayoría, y que tiene 30 denuncias en curso. Por ejemplo, acceso carnal violento. El señor Bahamón Céspedes se intentó pasar primero por paramilitar, pero no lo consiguió, entonces después se hizo pasar por guerrillero y tampoco lo consiguió. Ha sido acusado de falso testimonio, en fin. Así que es evidente, doctor Néstor Humberto, que usted no era ningún garante de la paz, sino todo lo contrario, el atacante mayor del proceso de paz. ¿O qué decir de lo que vimos en estos salones cuando se tramitaron las normas para crear la Jurisdicción Especial para la Paz? Sus objeciones permanentes, sus 5 cartas dirigidas a los ministros del Interior, al doctor Cristo y después al doctor Rivera, y también a los ponentes de esas iniciativas, como por ejemplo la ley estatutaria. Usted debutó aquí en el Congreso con una tesis supremamente llamativa, y es que había que modificar esta normatividad para evitar que quedaran impunes los delitos de ejecución permanente. Y entre ellos, para usted, los cultivos o los sembradíos de coca y su existencia podían ser catalogados como demostración de uno de esos delitos. Es decir, lo que usted pretendía era que el 1 de diciembre de 2016 al 2 de diciembre desaparecieran mágicamente del territorio nacional los sembradíos de cultivos ilícitos para que no pudieran ser llevados a la jurisdicción ordinaria quienes estaban en tránsito a dejar las armas y reincorporarse. Bueno, menciono simplemente ese tipo de circunstancias que son el preludio de los hechos que quiero comentar. Algunos ya han sido aquí mencionados por el doctor Gustavo Petro. Voy a hacer referencia al documento con el que comenzó su exposición, el muy interesante relato que hacen el exfiscal Martínez Lugo y el agente del CTI, el señor Gómez Góngora. Bueno, resulta que, según este relato, el propósito de las interceptaciones ilegales contra quienes estamos mencionados en ese texto era buscar una vinculación con el Clan del Golfo. Yo quiero recordarle lo siguiente, doctor Néstor Humberto. Usted fue delegado por el señor presidente de la República para que atendiera el proceso de sometimiento a la justicia que había sido solicitado por el Clan del Golfo. Y usted se reunió con nosotros, también estuvo presente la señora vicefiscal, quiero recordar eso, con la señora abogada que representaba a los señores del Clan del Golfo y con unos voceros que fueron reconocidos por el gobierno. Y resulta que aquí se dice que usted ordenó directamente usted o retomó la orden para interceptar a quien en ese momento era
una de las personas que estaba adelantando ese proceso. Ahora, esto ya no es imaginación, porque el señor fiscal Espitia, quien no desarrolló ninguna investigación seria sobre semejante denuncia, hay que decirlo, reconoció al menos que la señora Consuelo Parra sí estaba siendo interceptada. Entonces yo le pregunto, ¿usted se sentaba en esa mesa con nosotros en ese supuesto proceso para buscar la entrega de uno de los integrantes de una de las más poderosas, si no la más poderosa organización criminal, cuando estaba realizando paralelamente labores de interceptación contra quienes estábamos sentados en esa mesa? Se lo pregunto porque me llama la atención que la Fiscalía reconoció que se estaba interceptando a la señora Parra, pero en cambio no movió un dedo para demostrar o para intentar investigar las numerosas afirmaciones que hay en este escrito y que además vienen con una lista detallada de qué es lo que se debía hacer. Si es que aquí los señores dicen, por ejemplo, hay que llamar a entregar un testimonio a la señora María Consuelo Rincón, analista de CIAN, investigadora del CTI. Hay que llamar a rendir declaración al señor brigadier general de Luis Alberto Pérez Albarán, quien supuestamente le entregaba a usted la información en tiempo real de estas interceptaciones. Así que en medio de un proceso de conversaciones, usted supuestamente o realmente, porque ya repito, eso lo aceptó el doctor Espitia, estaba haciendo labores de interceptación que, según lo que dice este escrito, eran a todas luces ilegales. Pero quiero recordarle además un episodio sobre esto del Clan del Golfo para no dejar pasar este asunto. Y espero que usted tenga bien presente esta circunstancia. Un día el doctor José Noé Ríos, que estaba también delegado por el presidente Juan Manuel Santos para esos diálogos de sometimiento a la justicia, me llamó a una hora tardía de la noche y me dijo: necesito hablar urgentemente contigo. He sido citado para que le expliquemos a la Fiscalía lo que está ocurriendo en nuestros acercamientos con el Clan del Golfo, porque se dice que fue capturado un computador en el cual aparecemos tú y yo entregándole a la señora Consuelo Parra una serie de propuestas que son a todas luces impresentables, que estaríamos ofreciendo, por ejemplo, extradición, garantía de no extradición permanente para los dirigentes del Clan del Golfo, que habríamos ofrecido, por ejemplo, que el señor presidente de la República hiciera presencia en el acto de desmovilización o en el primer acto de inauguración de la desmovilización del Clan del Golfo, que habríamos ofrecido una negociación política a los señores del Clan del Golfo. Bueno, y usted recordará, doctor Néstor Humberto, que yo fui a visitarlo al día siguiente. Tuvimos una conversación, yo le dije: ¿de qué se trata esto, doctor Martínez? Me dijo: no, aquí hay una cosa muy grave. Hay una información de que ustedes le están ofreciendo a los señores del Clan del Golfo la no extradición y una negociación política. Yo le dije: pero, digamos, ¿usted cree realmente verosímil que una persona como yo, que ha puesto todos los esfuerzos necesarios para que haya una negociación política entre el Estado y las guerrillas de este país, estaría dispuesto a que se rebaje una negociación política al estatus de unos diálogos con una organización criminal? Dijo: no, pero esto lo pueden leer en Langley. Esto lo pueden leer en Langley los señores de la CIA, y yo me imagino lo que va a ocurrir. Pues, doctor Néstor Humberto, usted nos estaba sencillamente chantajeando y presionando, pero eso no fue posible. Porque yo le dije: bueno, entonces esta conversación
espero que usted se acuerde de esto, esta conversación está cambiando a otro plano, doctor Martínez, y yo le pregunto ahora, no como la persona que debe estar facilitando estos diálogos, sino como el señor fiscal general de la Nación. Usted me está diciendo que vamos a ser investigados con el doctor José Noé Ríos. Y usted me dijo, no, doctor Cepeda, no, de eso no se trata, por supuesto que no. Simplemente queríamos verificar esta información. Ahora, para curarnos en salud, doctor Néstor Humberto, yo aquí me he permitido traer la carta en la que usted me respondió la pregunta de si yo estaba siendo investigado en el año 2019 y usted tuvo a bien decirme, no es cierto que exista ninguna investigación en su contra. Lo digo para que las cosas queden claras. Pero entonces no había una investigación formal, pero parece que sí había investigaciones informales. Entonces, con relación a este importante documento que no ha sido ni investigado o cuyo contenido no ha sido investigado, obviamente la pregunta es si el doctor Barbosa, que no ha tenido a bien aceptar la invitación a este debate, bueno, va a hacer algo. Porque es muy llamativo, me llama mucho la atención que estos señores estén siendo investigados por las interceptaciones contra el sindicato de Avianca y en cambio no sean investigados en una misma denuncia por otros hechos que tienen que ver con el proceso de paz. ¿Cómo se explica y cómo nos explicamos esto? Que haya condena contra el señor Gómez Góngora, quien se acogió a sentencia anticipada porque hay una investigación sobre el caso de Avianca y en cambio no se haya movido un solo dedo con relación a las denuncias, con relación al hecho tan grave que dice aquí muy claramente de que usted estaría escuchando las interceptaciones practicadas contra el jefe del equipo negociador del proceso de paz por parte del gobierno, el doctor Humberto de la Calle. Esa es una explicación que usted le tiene que dar al país y ojalá en términos muy claros y no sinuosos como hemos escuchado en algunas de sus respuestas a todos estos hechos. Paso a un otro asunto, que es el de esta operación que con detalle ha mostrado aquí el doctor Gustavo Petro. Y no me voy a referir al contenido, a los detalles, a mi modo de ver ya ha sido mostrada de una manera muy clara las inconsistencias posibles ilegalidades que tiene todo ese procedimiento. Me voy a referir a otro hecho en el cual el único testigo que voy a citar es a usted mismo, porque como digo, me encuentro entre los colombianos que han leído su libro, o por lo menos parte de él, Las dos caras de la paz. ¿Y a qué hechos me voy a referir? Primero, que usted dice muy claramente que a mediados de 2017 la Fiscalía tuvo certeza que con relación al señor Marlon Marín, lo que había era una situación de narcotráfico y que por lo tanto se produjo el paso de la investigación de la Unidad de Delitos de Salud Pública a la Delegada de Crimen Organizado. Repito la fecha para que nos quede claro, junio o julio del año 2017, usted dice que la Fiscalía ya tenía certeza de que ahí había una operación supuestamente de narcotráfico. Ahora bien, páginas más adelante de esa afirmación, usted nos habla de 3 importantes reuniones que sostuvo entre diciembre y el mes de enero, febrero, con las autoridades de Estados Unidos. Pero además es una narración bastante llamativa. La primera de esas reuniones se da el 7 y 8 de diciembre de 2017 con el señor fiscal, el entonces fiscal de Estados Unidos, el señor Jeff Sessions. Y allí, en esa reunión importante, en la cual el señor Sessions y usted comentan que Colombia es el primer país en el mundo
en materia de cooperación judicial con Estados Unidos, usted le dice al señor fiscal de Estados Unidos la siguiente frase: quedaría comprometido el futuro de nuestra democracia si se aceptara que el ingreso a la política de la vieja guerrilla termina ocurriendo de la mano del narcotráfico. Usted le dijo al fiscal de Estados Unidos que entonces la fiscalía, porque usted es el fiscal, o era el fiscal, la fiscalía tenía ya elementos para señalar que la vieja guerrilla estaba entrando de la mano con el narcotráfico a la vida legal, civil y política. Ahora bien, yo les recuerdo, esto es el mes de diciembre de 2017 y la operación controlada o de entrega controlada de la que ha hablado aquí en detalle el doctor Gustavo Petro ocurrió entre octubre y noviembre. O sea que usted ya sabía cuando se sentó a hablar con el señor fiscal de Estados Unidos que esas operaciones se estaban dando, por supuesto. Aquí no somos ingenuos. Luego, el día 28 de diciembre de 2017, usted tiene una reunión con el embajador de Estados Unidos, el señor Kevin Whitaker, y el agregado judicial de la embajada, a quien me voy a referir, el señor Marlon Cobar. Lo visitaron a usted para hablar sobre pistas y evidencias de negocios del narcotráfico que podrían involucrar a miembros de la antigua FARC. Usted dice en su libro que les dijo que se reunieran los equipos de la DEA y de la Fiscalía Colombiana para, comillas, no se fueran a cruzar las mangueras. Esa es una expresión suya en el libro. Para que los dos equipos no se fueran, repito esta frase, no se fueran a cruzar las mangueras. ¿Usted nos podría explicar a qué se refería exactamente? ¿No es que eran dos operaciones paralelas que no tenían nada que ver una con otra, que eran totalmente autónomas? ¿O de qué se trataba el no cruzar las mangueras en este caso? Y tercera reunión, usted dice que en enero de 2018, y en esto son muy importantes las fechas, se produjo una reunión conjunta entre investigadores del grupo DEA-SIU, o sea, la Unidad Especial de Investigación del CTI de la Fiscalía, y los agentes de la DEA para tomar decisiones y coordinar la investigación sobre este caso. Es decir, está claro por sus propias palabras, yo espero que no las cambie porque han quedado por escrito y están debidamente publicadas, que entre los meses de diciembre, enero, había una total coordinación sobre estos asuntos. Ahora, más allá de eso, aquí cabe hablar un poco de los personajes que están en esta situación involucrados. Voy a comenzar por el señor Marlon Cobar. Señor Marlon Cobar era el encargado en la Embajada de Estados Unidos, lo fue por un tiempo largo al parecer, de ser la persona de enlace con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. En su libro, el doctor Martínez lo presenta como una persona a la cual Colombia le debe una gratitud que debe ser imprescriptible, son sus palabras. Bueno, el señor Marlon Cobar apareció en una columna del muy serio y enjundioso y riguroso periodista y columnista de opinión Daniel Coronel, en la que el columnista Daniel Coronel señala que el suegro del señor Cobar es el jurista Gilberto Ramírez, quien ha asesorado jurídicamente al expresidente y exsenador Álvaro Uribe, como él mismo lo reconoce allí en esa columna de opinión. La esposa del señor o del doctor Marlon Cobar
es la jurista también Paula Andrea Ramírez. Ahí tenemos una imagen. Sí, allí está la pareja, el encargado de la Embajada de Estados Unidos y su esposa, la jurista Paula Andrea Ramírez, quien es funcionaria o fue funcionaria en la Procuraduría durante la época del exprocurador Alejandro Ordóñez. Es decir, el encargado de la Embajada de Estados Unidos, y con esto simplemente quiero señalar un hecho que me parece relevante, pues está muy relacionado con personas que tienen, como se sabe, una opinión altamente crítica, yo diría de oposición a ultranza al proceso de paz. El señor Kovar visitaba con frecuencia la Fiscalía. Así que yo supongo, doctor Néstor Humberto, que usted debía tener una conversación fluida con el señor Kovar. Y me imagino que siendo la persona encargada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de los asuntos en Colombia, debía ser una persona perfectamente informada y enterada de lo que estaba ocurriendo en la delegada del crimen organizado. Si usted negara eso, sencillamente yo diría que nos está tomando el pelo. Por supuesto que aquí había un conocimiento detallado de lo que se estaba haciendo en la Fiscalía y, como usted mismo lo reconoce, había una coordinación muy clara de todo esto. Así que eso de que eran dos investigaciones paralelas que en un momento, por el azar, por no se sabe qué clase de sortilegio, se llegaron a encontrar, es una mentira impúdica. Por supuesto que aquí había una plena coordinación, conocimiento desde el comienzo de todas estas operaciones. Pero aquí aparece una segunda persona en escena, que es el señor Mauricio Nieto Rojas, quien se desempeñaba como coordinador del grupo DEA-SIU. En varios documentos él aparece, de los documentos que hacen parte de toda esta operación, dando visto bueno. Ahí tienen ustedes, uno está en pantalla, con relación a distintas operaciones de la DEA, en fin. El señor Mauricio Nieto, quien también en otra de estas órdenes aparece una solicitud en la cual la DEA le pide que se autoricen interceptaciones. En ese documento que ustedes ven allí es un memorando en el cual la DEA le pide al señor Nieto autorizaciones para que se practiquen interceptaciones. Pues bien, quiero ahora hacer referencia a lo siguiente. El día jueves 26 de octubre de 2017, y esto se puede verificar y probar sin ninguna dificultad, recibí la siguiente carta. Yo pediría que se ponga también en pantalla la carta que recibí en esa fecha. Ahí está. Dice lo siguiente: Bogotá, jueves 26 de octubre de 2017, doctor Iván Cepeda Castro, respetado doctor. La presente es con el fin de ponerlo en alerta debido a que tengo conocimiento que usted y su grupo político, como otros dirigentes del Polo Democrático y el nuevo grupo político de las FARC, están siendo objeto de seguimientos y de interceptaciones técnicas por parte de un grupo especial conformado por funcionarios del CTI de la Fiscalía General de la Nación y coordinados bajo la supervisión, atención a esto, de la DEA en Colombia. Esta unidad se llama Grupo SIU, Special Investigative Unit, cuya misión es la de recaudar pruebas para relacionarlos con la actividad de narcotráfico y lavado de activos de las bandas criminales que operan en el país. Esto es
26 de octubre de 2017, momento en el cual están también llevándose a cabo la operación de entrega controlada de estos kilogramos de cocaína de los cuales ya se habló aquí. Y continúa la carta. La carta continúa diciendo lo siguiente: posiblemente les van a hacer montajes para relacionarlos en conductas de crimen organizado y concierto para delinquir. Este grupo está siendo dirigido por Mauricio Nieto, quien es funcionario del CTI y hermano del general Nieto, director de la Policía Nacional. Este grupo opera por fuera de la Fiscalía General de la Nación. Tienen plena autonomía operativa y los equipos de interceptación y técnicos son móviles y cuentan con inmunidad y protección del gobierno de los Estados Unidos. Solicito se guarde la debida reserva de mi identidad, ya que puedo ser objeto de represalias contra mi vida, mi integridad y la de mi familia. Esta carta está documentada, llegó por el servicio de correspondencia del Congreso, así que no hay ningún problema para demostrar que fue radicada y que llegó a nuestras manos en esa fecha que estoy mencionando. Ahora, por supuesto que inmediatamente o tiempo después de semejante información, apelé a la Fiscalía General de la Nación y le envié una solicitud de información sobre este particular. Aquí leo rápidamente la respuesta. En este orden de ideas, doctor Cepeda, es preciso indicar que su petición debe ser rechazada desfavorablemente, estoy citando textualmente, en la medida Un segundito, senador Cepeda, que el presidente ya le va a dar los 15 minutos más. Escúcheme, senador Cepeda, continúe con el uso de la palabra. A los 30 se les avisa que les quedan 15 para que vayan concluyendo. Gracias. Le estoy agradecido. Entonces me dice la Fiscalía que no puede responderme a la pregunta, puesto que no estoy entregando todos los datos para poder establecer la identidad plena de esta persona, el señor Mauricio Nieto. O sea que, en resumidas cuentas, la pregunta aquí, doctor Néstor Humberto, es, aparte de los señores Gómez Góngora y también del exfiscal Martínez Lugo, ¿el señor Nieto también practicaba interceptaciones ilegales? Y eso cumpliendo el papel de enlace entre el CTI de la Fiscalía y la DEA. ¿Cómo se explica usted esta inquietante comunicación que se nos hizo llegar? Muy bien, con relación a la situación del general Óscar Naranjo y del jefe negociador de la guerrilla de FARC en La Habana, Iván Márquez, no voy a abundar. Yo simplemente quiero poner unos audios que me parecen muy ilustrativos de las conversaciones entre el agente de la DEA y el señor Marlon Marín, que son conversaciones supremamente reveladoras. Algunas las ha presentado el periódico El Espectador, pero otras no, y quiero ilustrar simplemente sobre la gravedad de lo que se decía en esas conversaciones. No sé si pueda ponerse el audio desde allá. Si el compadre suyo le comentó cómo están las vainas, del compromiso que había, se le entregó esa responsabilidad a la naranja podrida, ¿sí? Entonces a él se le se sentó con él y se le dio el compromiso y se le canceló y se le pagó para que él se responsabilizara de poner eso acá. Ah, chingado. Yo no sabía por eso es que este señor, la naranja podrida, aparece aquí, ¿sí me entiende? Porque ¿qué más que ellos, la responsabilidad de ellos para poner esa cuestión acá, ¿sí me entiende? Entonces ya él, como le dije al compa, ayer nos reunimos con él
se le entregaron las coordenadas, ya él tiene eso en sus manos y se le canceló y se le pagó la cuestión del trabajo que va a hacer. ¿Sí me entiende? De poner Mire, esto acá. compa, yo le digo algo. Mi respeto para ese hombre, ¿verdad? Porque ese hombre, la verdad que es un hombre muy pinche huevudo si estamos hablando del mismo, el que es el número 2 de tu caso. Si es ese señor estuvo allá en mi casa y se sentó con varios personajes. Nosotros sabemos que él sabe trabajar. Sí, Nosotros sí. también podemos llegar a él por otros claro. medios, ¿me entiendes? Entonces, Sí. qué bueno que me dices esa situación, pero te digo, ese señor tiene mucha fama y tiene muchos conocidos, muchísimos conocidos. Sí. No sé por qué el famoso general marico ese que usted menciona, el naranjo ese podrido, anda metido en esta chingadera y que había algo grande que no sé qué puta madre. Sí. Tiene que no hicieron la... Aquí hay tres, hablar bien con el que es, los 500 metros o la feria, compadre, y ahí paramos, porque se va a armar un desmadre. Hoy significamos el tema con la naranja podrida, aclarar bien la vaina, cómo es la cuestión y todo eso. Okay. Cuánto es el pago y toda esa vaina. Lo siguiente, entonces me está diciendo la naranja podrida, ¿verdad? Ayer, ¿recuerdas que comentamos que ayer habíamos hablado con él y cuadrado todas las vainas? Ajá. Entonces, a él se le entregaron unas cuestiones, unos recursos porque no eran 500, sino que iba a mover 1000, ¿sí me entiendes? Bueno, para quienes no han podido escuchar lo que se dice ahí, pero de todas maneras eso lo vamos, por supuesto, a difundir, ni más ni menos que entre el señor Marlon Marín y el agente encubierto de la DEA, que se presenta como mexicano de los carteles mexicanos, ambos dicen que le habrían entregado responsabilidad al vicepresidente de la República de trasladar 1000 kilos de cocaína de un sitio rural del que habrían entregado coordenadas y que le habrían pagado por ese trabajo. Imagínense ustedes. El agente encubierto de la DEA dice que conocen al general Naranjo y que en el pasado se habrían reunido con él. Imagínense ustedes semejante información. Y el doctor Néstor Humberto Martínez nos quiere convencer de que una información de semejante tenor, con semejante connotación para la seguridad nacional, no la conoció. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo se lo explica a usted? ¿O con quién estaba trabajando usted? Es decir, ¿cómo es posible que se estén diciendo en grabaciones que se están realizando en una operación que debía ser no cualquier operación? Yo creo que usted debía seguir día a día lo que estaba ocurriendo con semejante asunto, por supuesto. Se trataba, como lo he dicho, de un asunto obsesivo para usted. Mostrar que el narcotráfico estaba corroyendo el proceso de paz. Entonces, usted nos va a decir, como se lo dijo al periódico El Espectador, que usted no tenía idea de que estuviera ocurriendo semejante asunto. Bueno, yo diría que ese es un cuento difícil de creer. O ese otro asunto también interesante que plantea el periodista Bolaños, de que se estaría buscando alquilar una bodega para cerrar con broche de oro esta operación en la que habría vehículos con cocaína para acompañar el operativo de captura, en este caso del señor Iván Márquez, quien era el objetivo o el blanco principal. Voy a terminar con el siguiente asunto. Entonces, usted dice que en el mes de octubre, concretamente el 19 de octubre de 2017, usted le informó al gobierno de todo esto en una extensa carta de 17 páginas. Bueno, esto es muy interesante. Yo le pregunto, ¿informó allí de la operación que estaba en curso, de lo que se estaba haciendo, de la coordinación que había entre la DEA, el CTI, de la operación que estaba programándose de entrega controlada? ¿Usted hizo mención de esos asuntos? Ahora, seguramente no hizo mención a las reuniones con las autoridades de Estados Unidos porque se produjeron en el mes de diciembre y enero. O sea, que usted envió una carta
muy interesante esto. Usted envió una carta antes de reunirse con las autoridades de Estados Unidos. ¿Por qué no la envió después? ¿Por qué no envió después la carta de reunirse con el fiscal de Estados Unidos o con los señores de la DEA? ¿Por qué puso esa carta como para dejar simplemente la sensación de que usted estaba informando? Y yo le voy a dar la respuesta. Porque usted no quería informarle al presidente de la República lo que estaba aconteciendo. Es más, no le informó al general Naranjo de lo que estaba ocurriendo, no le informó al doctor Humberto de la Calle sobre la operación que estaba en curso, prefirió encubrir, mantener en el secreto esta operación. Y usted mismo lo dice con jactancia en su libro, usted mismo lo dice. Usted dice que habiendo estado reunido el día 8 de abril, antes de la captura que se produjo, el día 8 de abril de 2018 hasta las 11:30 de la noche con el presidente Santos, usted prefirió llamarlo a las 6 de la mañana o a las 5 de la mañana a decirle que había una información urgente que debía transmitirle sobre algo que era relevante para el país y el proceso de paz. Es decir, no en diciembre cuando usted se reunió con los fiscales, no en enero cuando se reunieron los equipos de la DEA y de la Fiscalía, sino la madrugada del día en que se va a producir la captura. Y usted tiene la jactancia y el descaro, doctor Néstor Humberto Martínez, de escribir en su libro que le comunicó al presidente de la República porque, y leo esto, que es parte de su humor, que es bastante diciente de su picardía, lo siguiente: había que comunicarle al presidente, pues al fin y al cabo Juan Manuel Santos era el conductor del proceso de paz, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el responsable del orden público del país y mi amigo personal. Si usted trata así a sus amigos, ¿cómo tratará a sus enemigos, doctor Néstor Humberto Martínez? Porque lo que hizo fue mentir, encubrir el peor de los ataques, el más destructivo de los ataques contra el proceso de paz que se desató después de todas estas operaciones que ya han sido aquí detalladas. Voy a concluir diciendo lo siguiente: con fundamento en los hechos que denunciamos con el senador Antonio Sanguino en la Comisión Segunda en junio de 2019, más los nuevos hechos expuestos en este debate, vamos a ampliar la denuncia que contra usted radicamos ante la Comisión de Investigación y Acusación. Yo sé que eso es un poco un canto a la bandera, pero lo vamos a hacer. Para que sea investigado por la presunta comisión de los delitos de prevaricato por acción y por omisión, fraude a resolución judicial, ocultamiento de pruebas, alteración o destrucción de elementos elemento de material probatorio. Y ahora, además de esos delitos, también vamos a solicitar que sea investigado por la presunta comisión del delito de traición a la patria. Porque si hay algo que cabe decir sobre esto, doctor Martínez, no es que usted era el guardián del Estado de Derecho como se ha presentado, sino si todo esto es cierto, usted sería un traidor a la patria. Muchas gracias, señor presidente.